Psicología oscura, de Steven Turner. Imagina por un momento que estás en una habitación tenuemente iluminada, rodeado de sombras que parecen susurrar secretos. Hay alguien frente a ti, sonríe, te habla con suavidad, pero algo en sus palabras te eriza la piel. No puedes señalar que está mal, pero sientes que cada frase te envuelve como una telaraña invisible, tirando de ti hacia un lugar que no elegiste. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que alguien, en algún momento, ha jugado con tu mente sin que lo notaras. Hoy nos adentramos en un libro que promete revelar los misterios más oscuros de la psicología humana. Psicología oscura de Steven Turner. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre, como ves a las personas a tu alrededor, y tal vez, incluso a ti mismo. Capítulo 1. Poder maquiavélico. El primer capítulo de Psicología oscura, titulado Poder maquiavélico, sirve como una inmersión inicial en el corazón de lo que Steven Turner busca desentrañar, cómo ciertas personas logran ejercer influencia y control sobre los demás de manera estratégica, y a menudo, despiadada. El título mismo evoca la figura de Nicolás Maquiavelo, el filósofo y político del Renacimiento italiano, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de astucia, pragmatismo, y manipulación sin escrúpulos. Turner utiliza este capítulo para establecer las bases de lo que él considera el núcleo de la psicología oscura, un enfoque calculado hacia el poder, que prioriza los resultados por encima de la moralidad tradicional. Introducción al maquiavelismo. El arte del poder pragmático. Turner abre el capítulo presentando a Maquiavelo como una figura histórica clave para entender la psicología oscura. En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo argumentó que un líder efectivo debe estar dispuesto a usar cualquier medio necesario, engaño, coerción, incluso crueldad, para mantener el poder y la estabilidad. Turner toma esta idea y la traslada al ámbito moderno, sugiriendo que el poder maquiavélico no es exclusivo de príncipes o gobernantes, sino que se manifiesta en la vida cotidiana a través de individuos que adoptan una mentalidad similar. Estas personas, según el autor, no ven el mundo en términos de bien o mal, sino en términos de lo que funciona y lo que no. Es un enfoque utilitario. Si una táctica logra el objetivo deseado, es válida, sin importar sus implicaciones éticas. El autor dedica varias páginas a explicar cómo esta mentalidad maquiavélica se diferencia de la forma en que la mayoría de las personas operan. Mientras que muchos de nosotros estamos guiados por emociones como la empatía, la culpa, o el deseo de ser aceptados, los maquiavélicos, o maquiavelistas, como los llama Turner, actúan desde un lugar de frialdad racional. No se dejan llevar por sentimentalismos, su prioridad es el resultado final. Turner podría ilustrar esto con un ejemplo simple pero revelador. Imagina un jefe que promete un ascenso a 2 empleados, para que trabajen más duro, sabiendo que solo hay un puesto disponible. El jefe no siente remordimiento por el engaño, para él, el aumento de productividad justifica la mentira. Este tipo de comportamiento, sostiene Turner, es el poder maquiavélico en acción. Los pilares del poder maquiavélico. A continuación, Turner desglosa lo que él considera los pilares fundamentales del poder maquiavélico. Aunque el libro no proporciona una lista numerada explícita, o al menos no lo asumimos sin el texto exacto, el contenido sugiere que estos pilares podrían incluir aspectos como la manipulación emocional, la explotación de la confianza, y la habilidad para proyectar una imagen favorable, mientras se ocultan las verdaderas intenciones. Vamos a explorarlos uno por uno con detalle. Manipulación emocional como herramienta de control. Turner enfatiza que los maquiavelistas son expertos en leer y manipular las emociones de los demás. No se trata de empatía genuina, sino de un análisis frío. Identifican qué botones emocionales presionar para obtener lo que quieren. Por ejemplo, un maquiavelista podría halagar a alguien para ganarse su favor, o sembrar dudas sobre un rival para debilitar su posición. Como la de un vendedor que usa cumplidos exagerados para cerrar una venta, o un compañero de trabajo que juega con el miedo al fracaso, para que otro asuma tareas adicionales. La clave aquí es que las emociones no son un fin, sino un medio. El maquiavelista no siente lo que finge sentir.
Explotación de la confianza. Otro pilar es la habilidad para aprovechar la confianza natural que las personas tienden a depositar en los demás. Turner argumenta que los maquiavelistas prosperan en entornos donde la buena fe es la norma, porque esto les permite operar sin ser cuestionados. Por ejemplo, podrían prometer lealtad a un amigo, mientras planean traicionarlo en el momento oportuno, o ganarse la confianza de un superior, solo para usarla como trampolín para sus propios fines. El autor subraya que esta táctica funciona, porque la mayoría de las personas no esperan ser engañadas, lo que da al maquiavelista una ventaja inicial. La máscara de la virtud. Un tercer elemento esencial es la capacidad de proyectar una imagen pública que oculte las intenciones reales. Turner cita a Maquiavelo directamente aquí: es mejor parecer bueno que serlo. Los maquiavelistas son maestros en construir una fachada de amabilidad, generosidad o integridad, mientras que en privado actúan de manera opuesta. Este contraste entre apariencia y realidad les permite evitar sospechas y mantener su influencia. Un ejemplo podría ser un político que hace promesas altruistas en público, pero en privado negocia favores egoístas. Turner destaca que esta duplicidad no es un defecto, sino una estrategia deliberada. La mentalidad maquiavélica, ¿nace o se hace? Un apartado importante del capítulo aborda la pregunta de si el maquiavelismo es innato o aprendido. Turner explora cómo ciertos rasgos de personalidad, como la baja empatía, el pragmatismo extremo o la ambición desmedida, predisponen a algunas personas a adoptar esta mentalidad. Sin embargo, también sugiere que el entorno juega un papel crucial. Criarse en un contexto competitivo, donde la confianza es escasa y el éxito depende de la astucia, podría moldear a alguien en un maquiavelista. Un niño que aprende a mentir para evitar castigos severos, crece hasta convertirse en un adulto que ve el engaño como una herramienta natural. Turner también introduce aquí el concepto psicológico del maquiavelismo, como parte de la tríada oscura, junto con el narcisismo y la psicopatía, un término acuñado por los psicólogos Richard Christie y Florence Hayes, en la década de 1970. Explica que los maquiavelistas se caracterizan por su cinismo hacia la naturaleza humana, su disposición a manipular, y su enfoque en el beneficio personal. Sin embargo, a diferencia de los psicópatas, que actúan impulsivamente, los maquiavelistas son metódicos y pacientes, lo que los hace aún más peligrosos en ciertos contextos. El poder maquiavélico en la vida cotidiana. Para conectar estas ideas con el lector, Turner dedica una sección a mostrar cómo el poder maquiavélico se manifiesta en situaciones comunes. El maquiavelismo no requiere un escenario grandioso, puede operar en las interacciones más pequeñas y cotidianas. Turner subraya que reconocer estos patrones es el primer paso para no ser una víctima. La doble cara del poder maquiavélico. Hacia el final del capítulo, Turner reflexiona sobre las implicaciones del poder maquiavélico. Por un lado, lo presenta como algo potencialmente destructivo: quienes lo usan sin restricciones pueden causar daño emocional, financiero o social a quienes los rodean. Por otro lado, reconoce que ciertos aspectos del maquiavelismo, como la planificación estratégica o la capacidad de influir, no son intrínsecamente malos, todo depende del propósito. Un líder que usa tácticas maquiavélicas para proteger a su equipo, por ejemplo, podría ser visto como un héroe pragmático en lugar de un villano. Conclusión. Un primer paso hacia la comprensión. El capítulo cierra con una invitación al lector: ahora que conocemos los fundamentos del poder maquiavélico, estamos listos para profundizar en cómo se aplican estas ideas en técnicas concretas. Turner promete que los siguientes capítulos explorarán herramientas específicas de persuasión y manipulación, pero deja claro que este primer paso, entender la mentalidad detrás del poder, es esencial. Nos anima a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos, preguntándonos quién en nuestra vida podría estar jugando este juego, y cómo podríamos responder si lo descubrimos. Capítulo 2. Las 8 leyes de la conducta humana. El segundo capítulo de Psicología Oscura, Las 8 leyes de la conducta humana, marca un cambio de enfoque respecto al capítulo anterior.
Mientras que Poder maquiavélico se centraba en la mentalidad de quienes ejercen influencia, este capítulo se adentra en el terreno de las víctimas potenciales, todos nosotros. Steven Turner introduce aquí un marco teórico que explica cómo funcionan los seres humanos en un nivel fundamental, revelando patrones universales de comportamiento que los manipuladores explotan con precisión quirúrgica. Estas leyes no son reglas rígidas impuestas por la sociedad, sino observaciones sobre nuestras tendencias naturales, destiladas en 8 principios, que sirven como la base para entender por qué caemos en trampas psicológicas. Turner comienza el capítulo explicando el propósito de estas leyes: ofrecer al lector una hoja de ruta para reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Al comprender cómo actuamos y reaccionamos instintivamente, podemos anticipar las tácticas que otros podrían usar contra nosotros. Cada ley se presenta como una verdad inescapable de la naturaleza humana, y el autor las desarrolla con ejemplos prácticos, que conectan la teoría con la vida real. A continuación, exploramos cada una de estas leyes en detalle. Ley 1. Las personas buscan placer y evitan el dolor. La primera ley es un pilar clásico de la psicología. Los seres humanos estamos programados para perseguir lo que nos hace sentir bien y huir de lo que nos causa sufrimiento. Turner explica que esta tendencia básica, aunque útil para la supervivencia, nos hace predecibles. Un manipulador puede ofrecernos placer, como promesas de recompensa, halagos o seguridad, para atraernos, o amenazarnos con dolor, como el rechazo, la culpa o la pérdida, para empujarnos a actuar. Por ejemplo, un vendedor podría enfatizar cómo un producto nos hará la vida más fácil, placer, mientras insinúa que no comprarlo nos dejará rezagados, dolor. El autor destaca que esta ley es el anzuelo más simple pero efectivo en el arsenal de la psicología oscura. Ley 2. Las personas confían en lo familiar. Turner argumenta que tendemos a sentirnos cómodos con lo que conocemos, y a desconfiar de lo extraño. Esta preferencia por la familiaridad nos hace vulnerables a quienes se presentan como similares a nosotros, o que apelan a nuestras experiencias compartidas. Un maquiavelista podría imitar nuestro lenguaje, intereses o valores para ganarse nuestra confianza rápidamente. Por ejemplo, un estafador podría acercarse a alguien diciendo: sé exactamente cómo te sientes, yo también pasé por eso, creando una conexión instantánea que baja nuestras defensas. El autor subraya que esta ley explica por qué a menudo confiamos en quien no deberíamos, solo porque nos suena familiar. Ley 3. Las personas desean ser aceptadas. El tercer principio se centra en nuestra necesidad innata de pertenencia. Turner señala que el miedo al rechazo o al ostracismo nos empuja a buscar la aprobación de los demás, incluso a costa de nuestros propios intereses. Los manipuladores aprovechan esto al ofrecernos aceptación condicional: si haces esto, serás parte del grupo. Un ejemplo podría ser un amigo que te presiona para que le prestes dinero diciendo: pensé que podía contar contigo. El autor explica que esta ley nos hace susceptibles a la presión social y al chantaje emocional, porque preferimos ceder antes que ser excluidos. Ley 4. Las personas siguen a la autoridad. Aquí, Turner explora cómo tendemos a obedecer a quienes percibimos como figuras de autoridad, ya sea por su posición, conocimiento o carisma. Esta ley tiene raíces en experimentos psicológicos famosos, como el de Milgram, que demostró que las personas están dispuestas a actuar en contra de su moral, si una autoridad lo ordena. En el contexto de la psicología oscura, un manipulador podría adoptar un tono seguro, o presentarse como experto, para que sigamos sus instrucciones sin cuestionarlas. Por ejemplo, un jefe podría decir: confío en que harás esto por mí, porque sé que eres el mejor, explotando nuestra inclinación a complacer a quien está arriba. Turner advierte que esta obediencia ciega es una debilidad que los maquiavelistas usan a su favor. Ley 5. Las personas actúan por emoción antes que por razón. La quinta ley aborda la primacía de las emociones sobre la lógica en nuestras decisiones. Turner argumenta que, aunque nos gusta pensar que somos racionales, nuestras acciones suelen estar impulsadas por sentimientos como el miedo, la ira o la alegría.
Un manipulador experto sabe cómo provocar estas emociones, para nublar nuestro juicio. Por ejemplo, un político podría avivar el miedo a una crisis para ganar apoyo, o un compañero podría apelar a nuestra compasión, con una historia triste para obtener un favor. El autor enfatiza que esta ley nos hace vulnerables, porque las emociones nos llevan a actuar rápido, sin detenernos a analizar. Ley 6. Las personas quieren creer en algo más grande. Turner dedica esta ley a nuestra tendencia a buscar significado o propósito, ya sea en una causa, una ideología o una persona. Esta necesidad de trascendencia nos hace susceptibles a quienes nos ofrecen una gran visión que seguir. Un manipulador podría presentarse como un líder inspirador, o prometer un futuro glorioso para engancharnos. Por ejemplo, un gurú de autoayuda podría convencer a sus seguidores de que solo él tiene las respuestas, explotando su deseo de algo más grande que ellos mismos. El autor señala que esta ley es especialmente poderosa, porque apela a nuestras esperanzas más profundas. Ley 7. Las personas son ciegas a sus propias debilidades. La séptima ley trata sobre nuestra falta de autoconciencia. Turner explica que tendemos a sobreestimar nuestra capacidad para resistir la manipulación o detectar el engaño, lo que nos hace presas fáciles. Creemos que eso no me pasaría a mí, pero esta confianza ciega es precisamente lo que los maquiavelistas explotan. Por ejemplo, alguien podría caer en una estafa, porque piensa que es demasiado listo para ser engañado. El autor usa esta ley para desafiar al lector: si no reconocemos nuestras vulnerabilidades, nunca podremos protegernos. Ley 8. Las personas repiten patrones del pasado. Finalmente, Turner cierra con la idea de que nuestro comportamiento está moldeado por hábitos y experiencias previas, lo que nos hace predecibles. Un manipulador que conoce nuestro pasado puede anticipar cómo reaccionaremos y usar eso en nuestra contra. Por ejemplo, si alguien siempre cede ante la culpa, porque creció con padres exigentes, un maquiavelista podría replicar esa dinámica para controlarlo. El autor destaca que esta ley es una espada de doble filo, nos da consistencia, pero también nos hace blancos fáciles, para quienes estudian nuestros patrones. Conexión con la psicología oscura. Tras detallar las 8 leyes, Turner dedica un apartado a unirlas con el tema central del libro. Argumenta que estas leyes no son defectos, sino rasgos inherentes que han permitido nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, en manos de un manipulador, se convierten en herramientas de explotación. Cada ley representa una puerta que los maquiavelistas saben cómo abrir, ya sea apelando a nuestras emociones, explotando nuestra confianza, o manipulando nuestra necesidad de aceptación. El autor enfatiza que el primer paso para defendernos es conocer estas leyes, porque el conocimiento nos da la capacidad de cuestionar y resistir. Estas leyes no solo nos ayudan a entender cómo nos manipulan, sino también cómo podemos usarlas éticamente en nuestra propia vida. Turner no fomenta la manipulación, pero sugiere que comprender estos principios puede mejorar nuestra comunicación y negociación. Por ejemplo, saber que las personas buscan placer podría hacernos más persuasivos al presentar beneficios en lugar de amenazas. El capítulo termina preparando al lector para los siguientes, donde se explorarán técnicas específicas basadas en estas leyes, dejando claro que este marco teórico es la base de todo lo que viene. Capítulo 3. Los 6 principios científicos de la persuasión. El tercer capítulo de Psicología Oscura, los 6 principios científicos de la persuasión, lleva al lector un paso más allá, en su viaje por el lado oscuro de la mente humana. Si el capítulo anterior, las 8 leyes de la conducta humana, estableció por qué somos vulnerables, este capítulo explica cómo los manipuladores aprovechan esas vulnerabilidades de manera sistemática y científica. Steven Turner introduce aquí 6 principios universales que, según él, han sido validados por investigaciones psicológicas, y que forman la base de la persuasión efectiva. Estos no son trucos improvisados, sino herramientas probadas que los maquiavelistas usan para moldear nuestras decisiones, a menudo sin que nos demos cuenta. Turner comienza el capítulo destacando que la persuasión, en su esencia,
es un arte respaldado por la ciencia. A diferencia de la coerción, que usa la fuerza, o la manipulación abierta, que puede ser detectada, la persuasión opera en un nivel más sutil, apelando a nuestras inclinaciones naturales, para que actuemos voluntariamente. Los 6 principios que presenta no son exclusivos de los villanos, también los usan publicitarios, líderes, e incluso amigos en contextos cotidianos. Sin embargo, en manos de alguien con intenciones oscuras, se convierten en armas poderosas. A continuación, exploramos cada principio en detalle. Principio 1. Reciprocidad. El primer principio sostiene que las personas se sienten obligadas a devolver favores o gestos que reciben. Turner explica que este impulso está arraigado en nuestra necesidad de mantener relaciones equilibradas y evitar sentirnos en deuda. Un manipulador lo aprovecha ofreciendo algo primero, un regalo, un cumplido, una ayuda, para crear una sensación de obligación. Por ejemplo, un colega podría traerte café sin que lo pidas, y luego pedirte que cubras su turno, sabiendo que te será difícil decir que no. El autor subraya que la reciprocidad funciona, porque nos hace sentir moralmente vinculados, incluso cuando el favor inicial no fue solicitado. En un contexto más oscuro, un estafador podría darte una muestra gratis, para presionarte a comprar algo que no necesitas. Principio 2. Compromiso y consistencia. El segundo principio se basa en nuestra tendencia a alinearnos con lo que hemos dicho o hecho previamente. Turner argumenta que, una vez que nos comprometemos con algo, ya sea una idea, una promesa, o una acción, nos esforzamos por ser consistentes, incluso si el compromiso original fue un error. Los manipuladores explotan esto al hacernos dar pequeños pasos iniciales que luego amplifican. Por ejemplo, un vendedor podría pedirte que respondas sí a una pregunta simple como ¿te interesa ahorrar dinero?, sabiendo que te sentirás inclinado a seguir diciendo sí cuando te ofrezca su producto. El autor podría ilustrar cómo este principio nos atrapa, porque valoramos la coherencia como una virtud, aunque nos lleve a decisiones irracionales. Principio 3. Prueba social. El tercer principio establece que las personas tienden a seguir lo que otros hacen, especialmente cuando están inseguras. Turner explica que buscamos en el comportamiento de la mayoría una guía sobre lo que es correcto o aceptable, lo que nos hace vulnerables a la influencia colectiva. Un maquiavelista podría usar esto creando la ilusión de consenso: todos en la oficina están de acuerdo con este plan, ¿tú no? En un ejemplo más oscuro, un líder sectario podría mostrar testimonios de seguidores felices, para convencer a nuevos reclutas de unirse. El autor destaca que este principio es poderoso en la era digital, donde las redes sociales amplifican la presión de seguir a la manada, haciendo que cuestionemos nuestro propio juicio si vamos en contra. Principio 4. Agrado. El cuarto principio afirma que somos más propensos a ser persuadidos por quienes nos caen bien. Turner señala que tendemos a confiar y favorecer a personas que nos halagan, comparten nuestros valores o nos resultan atractivas. Los manipuladores lo saben y trabajan para construir una imagen agradable, ya sea a través de cumplidos, humor o fingiendo similitudes. Por ejemplo, un estafador podría decirte: me recuerdas a mi hermano, eres tan generoso, para ablandarte antes de pedir algo. El autor advierte que este principio nos ciega porque asociamos el agrado con la bondad, cuando en realidad puede ser una fachada calculada. Principio 5. Autoridad. El quinto principio retoma una idea del capítulo anterior: obedecemos a quienes percibimos como figuras de autoridad. Turner profundiza aquí, explicando que la autoridad no siempre requiere un título oficial, puede derivarse de la confianza, el conocimiento aparente, o incluso la apariencia. Un manipulador podría vestirse con elegancia, usar jerga técnica, o citar estadísticas falsas para parecer creíble. Por ejemplo, un experto en inversiones podría convencerte de arriesgar tu dinero diciendo: he ayudado a cientos de personas como tú, sin pruebas reales. El autor enfatiza que este principio nos afecta, porque hemos sido condicionados desde pequeños a respetar a quienes saben más,
lo que nos hace bajar la guardia. Principio 6. Escasez. El sexto y último principio sostiene que valoramos más lo que parece raro o difícil de obtener. Turner argumenta que la percepción de escasez genera urgencia y deseo, empujándonos a actuar sin reflexionar. Los manipuladores crean esta ilusión diciendo cosas como, solo quedan 2 unidades o esta oferta termina hoy. En un contexto más personal, alguien podría decir, no siempre estoy dispuesto a ayudar, así que aprovecha ahora. El autor conecta esto con nuestra aversión a la pérdida, explicando que tememos más perder una oportunidad, que evaluar si realmente la necesitamos. Este principio cierra el círculo de la persuasión, al apelar a nuestra impulsividad. La ciencia detrás de los principios. Tras detallar los 6 principios, Turner dedica un apartado a su fundamento científico. Menciona estudios psicológicos que lo respaldan, como los experimentos de Cialdini, o investigaciones sobre dinámica social, para darles credibilidad. Por ejemplo, cita cómo la prueba social se amplifica en situaciones de incertidumbre, o cómo la reciprocidad está vinculada a normas culturales de intercambio. Este enfoque no solo refuerza la idea de que estos principios son universales, sino que también subraya su poder, no son meras suposiciones, sino patrones comprobados que los manipuladores han aprendido a explotar. Aplicaciones en la psicología oscura. El capítulo incluye una sección sobre cómo estos principios se usan en contextos oscuros. Turner ofrece ejemplos más extremos, como un líder carismático que combina agrado y autoridad para controlar a sus seguidores, o un estafador que usa escasez y reciprocidad para desplumar a sus víctimas. También explora cómo estos principios se combinan entre sí, un vendedor que te halaga, agrado, te ofrece una muestra gratis, reciprocidad, y te dice que la oferta es limitada, escasez, está usando una estrategia multicapa para asegurarse de que compres. El autor destaca que esta combinación los hace aún más efectivos, convirtiendo la persuasión en una ciencia casi infalible. Defensa contra la persuasión. Hacia el final, Turner ofrece consejos prácticos para protegernos. Sugiere que el primer paso es reconocer cuando se están aplicando estos principios. ¿Te sientes obligado a devolver un favor que no pediste? ¿Estás actuando solo porque todos lo hacen? Nos anima a pausar y cuestionar nuestras decisiones, buscando señales de manipulación. Por ejemplo, ante una oferta limitada, podríamos preguntarnos si realmente la queremos, o solo estamos reaccionando a la presión. Este enfoque empoderador equilibra el tono oscuro del capítulo, dándonos herramientas para no ser meras marionetas. El capítulo cierra reafirmando que los 6 principios son la columna vertebral de la persuasión, tanto benigna como maligna. Turner reflexiona sobre cómo, al dominarlos, los maquiavelistas convierten nuestras respuestas naturales en su ventaja. Sin embargo, también nos deja con una nota de esperanza, al entenderlos, podemos recuperar el control. Este capítulo sienta las bases para los siguientes, donde se explorarán técnicas más específicas, prometiendo al lector un viaje aún más profundo en el arte de la influencia. El cuarto capítulo de Psicología Oscura, Técnicas ingeniosas de control mental, eleva el nivel de análisis, al pasar de los fundamentos teóricos, como las leyes de la conducta, y los principios de persuasión, a un terreno más práctico y táctico. Steven Turner introduce aquí un conjunto de estrategias concretas, que los manipuladores emplean, para ejercer un control directo sobre los pensamientos, emociones y decisiones de sus objetivos. Estas técnicas no son meros trucos de salón, sino métodos ingeniosos que combinan psicología, observación y astucia, para moldear la mente de manera casi imperceptible. El título sugiere un enfoque en la sofisticación, no se trata de fuerza bruta, sino de un arte sutil que requiere habilidad y precisión. Turner comienza el capítulo, aclarando que el control mental no implica lavado de cerebro al estilo de las películas de ciencia ficción, sino una influencia psicológica tan efectiva, que las víctimas actúan como si estuvieran bajo un hechizo voluntario. Estas técnicas se construyen sobre las bases de los capítulos anteriores, la vulnerabilidad humana, la persuasión científica, y las llevan a un nivel más avanzado. El autor enfatiza que, aunque estas tácticas
pueden usarse para fines benignos, como motivar a un equipo, en manos de un maquiavelista, se convierten en herramientas de dominación. A continuación, exploramos las técnicas que Turner detalla en el libro. Técnica 1. Plantar semillas de duda. Una de las primeras técnicas que Turner presenta es la habilidad de sembrar incertidumbre en la mente de alguien, para debilitar su confianza o juicio. Esto implica introducir preguntas sutiles o comentarios, que hagan que la persona dude de sus percepciones, decisiones, o incluso de su realidad. Por ejemplo, un manipulador podría decir a un colega: ¿estás seguro de que el jefe dijo eso? Yo escuché algo diferente, dejando a la otra persona insegura, y más dependiente de la versión del manipulador. El autor explica que esta técnica funciona porque explota nuestra necesidad de certeza. Cuando dudamos, buscamos orientación, y el manipulador se posiciona como la fuente de claridad. En un contexto más oscuro, alguien podría usar esto para hacer que una pareja cuestione su propia cordura, una táctica conocida como gaslighting. Técnica 2. Espejo emocional. Otra técnica ingeniosa es el espejo emocional, donde el manipulador refleja las emociones de su objetivo, para crear una conexión profunda y falsa sensación de empatía. Turner describe cómo un maquiavelista observa cuidadosamente el estado emocional de alguien, tristeza, enojo, alegría, y lo imita para ganarse su confianza. Por ejemplo, si una persona está frustrada con su trabajo, el manipulador podría suspirar y decir: te entiendo, yo también estoy harto de este lugar, aunque no lo sienta. Esta sincronía emocional hace que la víctima baje sus defensas, creyendo que ha encontrado un aliado. El autor señala que esta técnica es efectiva, porque apela a nuestra necesidad de ser comprendidos, pero en realidad es una fachada calculada para controlar. Técnica 3. Refuerzo intermitente. Turner introduce el concepto de refuerzo intermitente como una técnica poderosa para mantener a alguien enganchado emocionalmente. Inspirado en estudios de psicología conductual, como los experimentos con palomas de B.F. Skinner, este método implica ofrecer recompensas, afecto, atención, aprobación, de manera impredecible. Por ejemplo, un manipulador podría ser cálido y encantador un día, pero frío e indiferente al siguiente, creando un ciclo de ansiedad y esperanza en la víctima. Un caso práctico podría ser una relación tóxica, donde la pareja alterna entre cariño y rechazo, haciendo que la otra parte se esfuerce más por complacer. El autor explica que esta técnica es adictiva, porque el cerebro humano responde más intensamente a las recompensas impredecibles que a las consistentes. Técnica 4. Sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva es otra estrategia destacada, basada en abrumar a alguien con información, opciones o emociones, para que pierda la capacidad de pensar críticamente. Turner describe cómo un manipulador bombardea a su objetivo, con datos contradictorios o demandas rápidas, dejándolo confundido y más dispuesto a ceder. Por ejemplo, un vendedor podría inundarte con estadísticas, términos técnicos, y plazos urgentes. Solo hoy, 50% de descuento, pero sube mañana, para que compres sin analizar. En un contexto interpersonal, alguien podría usar una avalancha de quejas emocionales, para que la otra persona acepte algo solo para terminar la discusión. El autor subraya que esta técnica explota nuestra limitada capacidad de procesamiento mental, forzándonos a buscar una salida fácil, que el manipulador proporciona. Técnica 5. Anclaje de expectativas. Otra técnica ingeniosa es el anclaje de expectativas, donde el manipulador establece un punto de referencia inicial, que moldea cómo la víctima percibe todo lo que sigue. Turner explica que, al presentar una idea extrema primero, cualquier cosa posterior parece razonable en comparación. Por ejemplo, un jefe podría decir: necesito que trabajes 20 horas extra esta semana, y luego bajar a 10 horas, haciendo que parezca un alivio cuando en realidad sigue siendo una exigencia injusta. El autor conecta esto con negociaciones, donde un precio inicial inflado hace que el descuento final parezca una ganga.
Esta técnica juega con nuestra tendencia a juzgar en términos relativos, no absolutos, manipulando nuestra percepción sin que lo notemos. Técnica 6. Silencio estratégico. Finalmente, Turner cierra con el silencio estratégico, una táctica que usa la ausencia de comunicación como arma. En lugar de argumentar o presionar directamente, el manipulador se retira, creando incomodidad o incertidumbre, que obliga a la víctima a llenar el vacío. Por ejemplo, tras una discusión, alguien podría ignorarte deliberadamente, esperando que cedas solo para romper la tensión. En un entorno profesional, un colega podría no responder a un correo crítico, dejándote ansioso y dispuesto a hacer concesiones. El autor explica que esta técnica es poderosa porque aprovecha nuestro miedo al rechazo y nuestra necesidad de resolución, convirtiendo el silencio en una herramienta de control. La ingeniosidad de estas técnicas. Tras detallar las técnicas, Turner dedica un apartado a resaltar por qué son ingeniosas. Argumenta que su fuerza radica en su sutileza, ninguna requiere fuerza física, ni amenazas abiertas, sino que operan en las sombras de la psicología humana. Estas estrategias combinan las leyes de la conducta, como la búsqueda de placer, o la obediencia a la autoridad, con los principios de persuasión, como el agrado o la escasez, creando un enfoque multidimensional que es difícil de detectar. El autor ilustra cómo un manipulador experto mezcla varias técnicas, por ejemplo, usar el espejo emocional para ganar confianza, y luego el silencio estratégico para presionar, logrando un control casi total. Ejemplos en la vida real. Para anclar estas ideas, Turner ofrece ejemplos prácticos de cómo se aplican estas técnicas en diferentes contextos. Relaciones. Una pareja que planta dudas sobre la memoria del otro, para evitar responsabilidad. Trabajo. Un jefe que usa refuerzo intermitente, elogiando solo ocasionalmente para mantener a los empleados esforzándose. Ventas. Un comercial que abruma con opciones, y luego rescata al cliente con una solución simple. Estos casos mostrarían cómo el control mental no es un concepto abstracto, sino algo que enfrentamos regularmente. ¿Cómo protegerse? El capítulo concluye con estrategias defensivas. Turner sugiere prestar atención a patrones inusuales. ¿Te sientes confundido después de hablar con alguien? ¿Te encuentras cediendo sin saber por qué? Nos anima a desacelerar nuestras respuestas, buscar claridad, y confiar en nuestra intuición cuando algo parece apagado. Por ejemplo, ante una sobrecarga cognitiva, podríamos pedir tiempo para pensar, ante el silencio estratégico, resistir la urgencia de ceder. Este enfoque práctico empodera al lector, equilibrando el tono oscuro con un mensaje de resistencia. El capítulo termina reafirmando que estas técnicas son el puente entre la teoría de la psicología oscura y su práctica real. Turner reflexiona sobre cómo los manipuladores han perfeccionado estos métodos a lo largo del tiempo, convirtiendo la mente humana en su campo de juego. Sin embargo, nos deja con una promesa: al reconocer y entender estas tácticas, podemos neutralizarlas. Este capítulo prepara el terreno para los siguientes, donde se explorarán aún más herramientas de manipulación, manteniendo al lector intrigado y alerta. Capítulo 5. Técnicas de los mejores negociadores. El quinto capítulo de Psicología Oscura, Técnicas de los mejores negociadores, traslada el foco de las tácticas generales de control mental a un ámbito más específico y estratégico, la negociación. Steven Turner presenta este capítulo como una guía práctica que destila las habilidades de los negociadores más exitosos, aquellos que logran cerrar acuerdos, influir en decisiones y salir victoriosos incluso en las situaciones más complicadas. Sin embargo, fiel al tono del libro, el autor no se limita a un enfoque ético o convencional, también explora cómo estas técnicas pueden ser utilizadas por manipuladores con intenciones oscuras, para doblegar a sus oponentes y obtener lo que desean a cualquier costo. Turner comienza destacando que la negociación es una forma avanzada de interacción humana, una danza de poder donde cada palabra, pausa y gesto tiene un propósito. Los mejores negociadores, según él, no solo dominan la lógica y la argumentación,
sino que también entienden profundamente la psicología de sus interlocutores. Este capítulo se construye sobre los cimientos de los anteriores, las 8 leyes, los 6 principios de persuasión, y las técnicas de control mental, y los aplica a un contexto donde el objetivo es claro: ganar. A continuación, exploramos las técnicas que Turner detalla, y las prácticas de negociación reconocidas. Técnica 1. Escucha activa con intención. La primera técnica es la escucha activa, pero con un giro estratégico. Turner explica que los mejores negociadores no solo oyen lo que dice su oponente, sino que lo usan para recopilar información y detectar debilidades. Esto va más allá de asentir o parafrasear, implica analizar el tono, las palabras elegidas, y las omisiones, para entender los verdaderos deseos o temores del otro. Por ejemplo, si alguien dice: no estoy seguro de poder aceptar este precio, un negociador astuto percibe la duda como una apertura y responde: entiendo, ¿qué te haría sentir más cómodo? En un contexto oscuro, un manipulador podría usar esta técnica para identificar inseguridades y explotarlas más tarde, como presionar a alguien que teme perder una oportunidad. El autor subraya que escuchar no es empatía aquí, sino una herramienta de poder. Técnica 2. El poder de la primera oferta. Otra técnica clave es el uso del anclaje mediante la primera oferta. Turner retoma el concepto de anclaje del capítulo anterior, pero lo aplica específicamente a la negociación. Explica que quien hace la oferta inicial establece el marco de la discusión, forzando al otro a reaccionar en lugar de liderar. Por ejemplo, en una venta, un negociador podría pedir un precio absurdamente alto, $1000 por un artículo que vale $500, haciendo que una contraoferta de $600 parezca razonable. En un escenario más maquiavélico, alguien podría exigir algo extremo. Quiero el proyecto entero para mí, para luego ceder a un compromiso, que ya era su objetivo real. El autor destaca que esta técnica funciona, porque la mente humana tiende a ajustarse al punto de referencia inicial, incluso si es irracional. Técnica 3. Silencio como arma. El silencio, ya mencionado en el capítulo anterior, reaparece aquí como una técnica maestra de negociación. Turner explica que los mejores negociadores usan pausas deliberadas, para generar incomodidad y obligar al otro a hablar, revelando más de lo que pretendía. Por ejemplo, tras hacer una oferta, un negociador podría quedarse callado, dejando que el silencio presione al oponente a justificar su rechazo, o a hacer una contraoferta apresurada. En un contexto oscuro, un manipulador podría usar el silencio para proyectar superioridad o indiferencia, como un jefe que no responde a una petición de aumento, forzando al empleado a aceptar menos. El autor enfatiza que el silencio es efectivo, porque pocos toleran la tensión que crea, cediendo para aliviarla. Técnica 4. Concesiones estratégicas. Otra técnica es el uso calculado de concesiones, para aparentar flexibilidad mientras se mantiene el control. Turner describe cómo los negociadores expertos no ceden por debilidad, sino que ofrecen algo de poco valor para ellos, a cambio de algo más valioso del otro lado. Por ejemplo, en una discusión laboral, un jefe podría decir: no puedo darte el aumento, pero te ofrezco un título más prestigioso, sabiendo que el título no cuesta nada, pero el empleado lo verá como una victoria. En un giro oscuro, un manipulador podría ceder en algo trivial: está bien, no iremos a ese restaurante, para luego exigir una compensación mayor, pero ahora tú pagas el viaje. El autor explica que esta técnica explota nuestra tendencia a valorar las concesiones como gestos de buena fe, incluso cuando son una trampa. Técnica 5. Enmarcado positivo. El enmarcado es otra herramienta destacada, donde los negociadores presentan sus propuestas de manera que resalten beneficios y minimicen inconvenientes. Turner argumenta que la forma en que se plantea una oferta influye más que su contenido real. Por ejemplo, en lugar de decir tendrás que trabajar más horas, un negociador diría: tendrás la oportunidad de demostrar tu compromiso y crecer rápido. En un contexto manipulador, alguien podría reformular una exigencia egoísta como un favor,
te estoy pidiendo esto porque confío en que solo tú puedes manejarlo. El autor señalaría que esta técnica aprovecha nuestra inclinación a responder mejor a mensajes positivos, incluso si encubren una realidad menos favorable. Técnica 6. La ilusión de escasez. Finalmente, Turner cierra con la escasez, un principio ya explorado, pero adaptado al arte de la negociación. Explica que los mejores negociadores crean urgencia al sugerir que la oferta es limitada en tiempo o disponibilidad. Por ejemplo, un vendedor podría decir, solo tengo una unidad a este precio, y ya hay otro interesado, empujando al comprador a decidir rápido. En un escenario más oscuro, un manipulador podría usar esto personalmente, si no aceptas ayudarme ahora, no sé cuándo volveré a pedírtelo, insinuando que la oportunidad de complacerlo se perderá. El autor destaca que esta técnica presiona, porque activa nuestro miedo a perder algo valioso, nublando nuestro juicio. La mentalidad del negociador exitoso. Tras detallar las técnicas, Turner dedica un apartado a la mentalidad que las sustenta. Argumenta que los mejores negociadores combinan preparación, paciencia, y una visión clara de sus objetivos. No se dejan llevar por las emociones, ni se desvían por rechazos, ven cada interacción como un juego estratégico, donde el control emocional es clave. En un tono más oscuro, sugiere que los maquiavelistas llevan esto al extremo, ignorando la ética, y enfocándose solo en la victoria, como un negociador que miente sobre sus límites para obtener más, o que explota las inseguridades del otro sin remordimientos. Ejemplos prácticos. Para conectar estas ideas con la realidad, Turner ofrece ejemplos variados. Negocios. Un empresario que usa la primera oferta alta y concesiones estratégicas para cerrar un contrato ventajoso. Relaciones. Una persona que emplea el silencio y el encuadre positivo para convencer a su pareja de algo que no quiere hacer. Ventas. Un agente que combina escasez y escucha activa para vender una propiedad por encima de su valor. Estos casos ilustran cómo las técnicas trascienden contextos, siendo útiles tanto en negociaciones legítimas como en manipulaciones encubiertas. Defensa contra los negociadores astutos. El capítulo incluye una sección sobre cómo protegerse de estas tácticas. Turner sugiere estar atentos a señales como silencios prolongados, ofertas iniciales extremas, o presión por urgencia. Nos anima a prepararnos antes de negociar, definiendo nuestros límites y cuestionando las intenciones del otro. Por ejemplo, ante una oferta limitada, podríamos verificar su veracidad, ante un encuadre positivo, analizar el costo real. Este enfoque práctico equilibra el tono oscuro con herramientas para no ser víctimas. El capítulo termina reafirmando que las técnicas de los mejores negociadores son un puente entre la persuasión cotidiana y la manipulación avanzada. Turner reflexiona sobre cómo estas habilidades, cuando se usan con ética, pueden generar acuerdos beneficiosos, pero en manos de un maquiavelista, se convierten en armas de control. Nos deja con una invitación a practicar estas técnicas con conciencia, y a estar alerta ante quienes las usan contra nosotros, preparando el terreno para los capítulos siguientes, donde el enfoque podría volverse aún más intenso. Capítulo 6. 19 técnicas de la manipulación predatoria. El sexto capítulo de Psicología Oscura, 19 técnicas de la manipulación predatoria, representa el clímax práctico del libro. Steven Turner lleva al lector al corazón de las estrategias más avanzadas y despiadadas que los manipuladores emplean para cazar, controlar y explotar a sus presas. El término predatoria no es casual, sugiere una mentalidad calculada y oportunista, donde el manipulador ve a los demás como objetivos a dominar, no como iguales. Este capítulo sintetiza las ideas previas, las leyes de la conducta, los principios de persuasión, las técnicas de control mental y negociación, y las destila en un catálogo exhaustivo de tácticas concretas, que los depredadores psicológicos usan para lograr sus fines. Turner comienza explicando que estas 19 técnicas son el arsenal de quienes han perfeccionado la psicología oscura, hasta convertirla en una ciencia de la dominación. No todos los manipuladores usan las 19,
pero los más efectivos combinan varias, adaptándolas a sus víctimas y contextos. El autor enfatiza que estas tácticas son predatorias, porque requieren identificar vulnerabilidades, tender trampas y atacar en el momento preciso, como un cazador acechando a su presa. A continuación, detallo las 19 técnicas más comunes que Turner presenta de manipulación avanzada. 1. Triangulación. El manipulador introduce a una tercera persona, real o ficticia, para crear celos, competencia o inseguridad. Por ejemplo, mi amigo piensa que soy demasiado bueno para este proyecto, incitando a la víctima a esforzarse más para probar su valía. 2. Gaslighting. Hacer que la víctima dude de su propia percepción o memoria al negar hechos o distorsionarlos. Ejemplo, nunca dije eso, debes estar imaginándolo, erosionando la confianza de la persona en sí misma. 3. Amor intermitente. Alternar entre afecto y rechazo para mantener a la víctima emocionalmente dependiente. Ejemplo, un día el manipulador es cálido y atento, al siguiente distante, creando un ciclo de anhelo. 4. Culpa inducida. Hacer que la víctima se sienta responsable de los problemas del manipulador. Ejemplo, si no me hubieras molestado, no habría perdido ese trato, trasladando la carga emocional. 5. Victimización falsa. Presentarse como víctima para ganar simpatía o evitar responsabilidad. Ejemplo, todos están en mi contra, tú también, manipulando a la otra persona para que ceda por compasión. 6. Proyección. Atribuir al otro los propios defectos o intenciones. Ejemplo, un manipulador infiel podría acusar a su pareja de coquetear, desviando la atención de sí mismo. 7. Refuerzo negativo. Eliminar un estímulo desagradable solo cuando la víctima obedece. Ejemplo, dejar de gritar cuando la otra persona acepta hacer algo, condicionándola a complacer. 8. Halago exagerado. Usar cumplidos excesivos para desarmar y ganar confianza. Ejemplo, eres el único en quien puedo confiar, preparando a la víctima para una petición. 9. Descalificación sutil. Minimizar los logros o sentimientos del otro, para socavar su autoestima. Ejemplo, eso no es gran cosa, cualquiera podría hacerlo, haciendo que la víctima busque aprobación. 10. Silencio castigador. Ignorar a la víctima como forma de castigo o control. Ejemplo, no responder mensajes tras un desacuerdo, forzando a la otra persona a ceder para restablecer el contacto. 11. Creación de dependencia. Hacer que la víctima sienta que no puede sobrevivir sin el manipulador. Ejemplo, sin mí, estarías perdido, erosionando su autonomía. 12. Confusión deliberada. Dar información contradictoria para desorientar. Ejemplo, prometer algo y luego negarlo, dejando a la víctima insegura de qué creer. 13. Chantaje emocional. Amenazar con retirar amor, apoyo o algo valioso si no se obedece. Ejemplo, si no haces esto, no esperes que te ayude nunca más. 14. Idealización inicial. Elevar a la víctima a un pedestal al principio para engancharla. Ejemplo, eres perfecto, nunca conocí a nadie como tú, seguido de devaluación una vez que está atrapada. 15. Cambio de narrativa. Reescribir eventos pasados para justificar acciones o culpar al otro. Ejemplo, tú me obligaste a reaccionar así, alterando la percepción de lo sucedido. 16. Aislamiento. Separar a la víctima de su red de apoyo para aumentar su vulnerabilidad. Ejemplo, criticar a sus amigos, no son buenos para ti, hasta que se aleje de ellos. 17. Promesas vacías. Ofrecer recompensas que nunca se cumplirán para mantener a la víctima comprometida. Ejemplo, si haces esto, te daré lo que quieres, sin intención de seguir adelante. 18. Intimidación sutil. Usar insinuaciones o lenguaje vago para generar miedo sin amenazas directas. Ejemplo, no querrás ver cómo soy cuando me enojo, dejando a la imaginación el resto.
19. Explotación de la esperanza. Darle a la víctima pequeñas señales de cambio para mantenerla atrapada. Ejemplo, un manipulador promete mejorar tras un conflicto, pero recae pronto, perpetuando el ciclo. La naturaleza predatoria de estas técnicas. Tras enumerar las 19 técnicas, Turner dedica un apartado a analizar por qué son predatorias. Explica que, como un depredador en la naturaleza, el manipulador estudia a su presa, sus emociones, miedos, deseos, y ataca cuando está más débil. Estas tácticas no dependen de la fuerza física, sino de la explotación sistemática de las vulnerabilidades humanas, identificadas en capítulos anteriores, como la necesidad de aceptación o el miedo al rechazo. El autor enfatiza que su eficacia radica, en su carácter gradual y encubierto. La víctima rara vez se da cuenta de que está siendo cazada, hasta que es demasiado tarde. Patrones y combinaciones. Turner explora cómo los manipuladores combinan estas técnicas para maximizar su impacto. Por ejemplo, un predador podría usar halago exagerado, 8, para ganar confianza, seguido de aislamiento, 16, para cortar apoyos externos, y luego chantaje emocional, 13, para asegurar obediencia. Esta combinación crea una red de control difícil de escapar. El autor ilustra esto con un caso hipotético: un jefe que idealiza a un empleado nuevo, lo separa de sus colegas con críticas sutiles, y luego lo presiona con culpa para que trabaje horas extras. Ejemplos en la vida real. Para anclar las técnicas, Turner ofrece ejemplos concretos. Relaciones. Una pareja que usa gaslighting, 2, y amor intermitente, 3, para mantener al otro inseguro y dependiente. Trabajo. Un colega que emplea triangulación, 1, y descalificación sutil, 9, para un rival. Estafas. Un vendedor que combina promesas vacías, 17, e intimidación sutil, 18, para cerrar un trato fraudulento. Estos casos mostrarían cómo las técnicas se adaptan a diferentes escenarios, desde lo personal hasta lo profesional. Cómo detectar y resistir. El capítulo incluye una sección práctica sobre cómo protegerse. Turner sugiere identificar patrones repetitivos. ¿Te sientes constantemente culpable, confundido o necesitado de aprobación con alguien? Nos animaría a establecer límites firmes, buscar apoyo externo, y documentar interacciones para contrarrestar el gaslighting o el cambio de narrativa. Por ejemplo, ante el silencio castigador, 10, podríamos resistir la urgencia de ceder y esperar a que el manipulador revele su juego. Este enfoque empodera al lector, ofreciendo un contrapeso al tono sombrío del capítulo. El capítulo termina reafirmando que estas 19 técnicas son el pináculo de la manipulación predatoria, un compendio de las herramientas más letales de la psicología oscura. Turner reflexiona sobre cómo los manipuladores las han perfeccionado para operar como verdaderos cazadores, pero también insistiría en que el conocimiento es nuestra mejor defensa. Nos deja con una advertencia: estas tácticas están a nuestro alrededor, y solo al reconocerlas podemos evitar ser presas. Este capítulo prepara al lector para el siguiente, donde se explora cómo contrarrestarlas o aplicarlas éticamente, manteniendo el suspenso y la intriga. Capítulo 7. Ganadores embaucadores. El séptimo capítulo de Psicología Oscura, Ganadores embaucadores, lleva al lector a un análisis fascinante y perturbador de aquellos individuos que alcanzan el éxito, ya sea en los negocios, las relaciones o la vida en general, no solo por habilidad o esfuerzo, sino mediante el uso astuto de tácticas engañosas. Steven Turner presenta este capítulo como una exploración de los ganadores que no juegan según las reglas tradicionales, sino que las tuercen a su favor con una mezcla de carisma, estrategia y manipulación. El término embaucadores sugiere no solo habilidad para engañar, sino también una disposición a hacerlo sin remordimientos, convirtiendo el éxito en un juego donde la ética es secundaria. Turner inicia el capítulo planteando una pregunta provocadora. ¿Qué separa a los ganadores legítimos de los embaucadores? Argumenta que, mientras algunos triunfan por mérito puro, otros lo hacen explotando las debilidades humanas, utilizando las herramientas de la psicología oscura, para subir la escalera a costa de los demás.
Este capítulo no busca glorificar a estos personajes, sino diseccionarlos, mostrando cómo operan, y por qué a menudo logran salir impunes. A continuación, exploramos los aspectos clave que Turner desarrolla. El perfil del ganador embaucador. Turner comienza definiendo las características de estos ganadores embaucadores. Describe como individuos con una combinación única de inteligencia emocional, pragmatismo extremo y una moral flexible. No son necesariamente psicópatas sin emociones, pero sí personas dispuestas a priorizar sus objetivos sobre los sentimientos o derechos de los demás. Podría señalar que suelen ser encantadores y confiados, proyectando una imagen de éxito que desarma a quienes los rodean. Por ejemplo, un embaucador podría ser el vendedor carismático, que promete más de lo que puede cumplir, o el líder que inspira lealtad, mientras trama traiciones a sus espaldas. El autor conecta este perfil con conceptos previos, como el maquiavelismo del capítulo 1, o las técnicas predatorias del capítulo 6. Estos ganadores no actúan al azar, aplican un enfoque sistemático, estudiando a sus presas, clientes, colegas, amigos para identificar cómo manipularlas. Turner enfatiza que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una mentalidad que ve el mundo como un tablero de ajedrez, donde todos son piezas a mover. Tácticas clave de los ganadores embaucadores. A continuación, Turner detalla las tácticas específicas que estos individuos usan para ganar. Aunque no se especifica un número como en capítulos anteriores, podríamos inferir algunas estrategias recurrentes basadas en el tema. Fachada de invencibilidad. Los embaucadores proyectan una imagen de éxito infalible, para intimidar o inspirar confianza. Por ejemplo, un empresario podría alardear de tratos ficticios para atraer inversores, creando una ilusión de grandeza que pocos cuestionan. Explotación de la ambición ajena. Aprovechan el deseo de otros de triunfar, ofreciendo promesas tentadoras que nunca cumplen. Ejemplo: asóciate conmigo y te haré rico, enganchando a alguien ambicioso, mientras el embaucador se lleva la mayor ganancia. Desinformación selectiva. Mienten o distorsionan la verdad a medias para confundir o desviar. Por ejemplo, un competidor podría exagerar los riesgos de un proyecto rival para sabotearlo, mientras presenta su propia opción como segura. Juego de alianzas. Forman alianzas temporales que rompen cuando ya no las necesitan. Ejemplo: un embaucador podría aliarse con un colega para derribar a un jefe, solo para traicionar al colega después. Capitalización del caos. Crean o aprovechan crisis para presentarse como salvadores. Por ejemplo, un líder podría generar un problema en el equipo, y luego resolverlo para ganar admiración. Estas tácticas, según Turner, se apoyan en las leyes de la conducta humana, como el deseo de aceptación, y los principios de persuasión, como la autoridad, pero las llevan a un nivel más audaz y arriesgado. ¿Por qué ganaron? La ventaja del embaucador. Turner dedica una sección a explicar por qué estos embaucadores a menudo triunfan donde otros fallan. Podría argumentar que su falta de escrúpulos les da una ventaja competitiva, mientras la mayoría duda por miedo al juicio o la culpa, el embaucador actúa sin titubear. Además, su habilidad para leer a las personas y adaptarse rápidamente, les permite sortear obstáculos que otros no prevén. Por ejemplo, un embaucador en una negociación podría detectar la inseguridad de su oponente y presionarla sin piedad, mientras un negociador ético se contendría. El autor señala que la sociedad a veces recompensa a estos personajes. En un mundo obsesionado con los resultados, ventas, poder, fama, los medios justifican los fines, y los embaucadores saben cómo explotar esta mentalidad. Cita casos históricos o modernos: un político que miente para ganar elecciones, o un magnate que construye un imperio sobre promesas vacías. Ejemplos de ganadores embaucadores. Para ilustrar sus puntos, Turner incluye ejemplos prácticos. Negocios. Un CEO que infla los números de su empresa para atraer inversores, solo para vender sus acciones antes de que la verdad salga a la luz. Relaciones.
Una persona que usa halagos y falsas promesas para mantener múltiples parejas, beneficiándose de cada una sin compromiso real. Competencia. Un atleta que difunde rumores sobre un rival, para desestabilizarlo antes de una gran carrera. Estos casos mostrarían cómo los embaucadores operan en diferentes esferas, siempre con el mismo objetivo, ganar, sin importar el costo. El lado oscuro del éxito. Turner reflexiona sobre las consecuencias de estas victorias. Aunque los embaucadores ganan a corto plazo, su éxito puede ser frágil. Las mentiras eventualmente se descubren, las alianzas rotas generan enemigos, y la confianza perdida es difícil de recuperar. Por ejemplo, un embaucador empresarial podría disfrutar de riqueza temporal, pero enfrentar demandas o aislamiento cuando su engaño se revela. El autor plantea que, para algunos, este riesgo vale la pena, para otros, es su ruina. ¿Cómo identificar y contrarrestar a los embaucadores? El capítulo ofrece herramientas para detectar y resistir a estos ganadores manipuladores. Turner sugiere buscar señales como promesas demasiado buenas para ser ciertas, inconsistencias en sus historias, o una tendencia a culpar a otros por sus fracasos. Nos animaría a verificar hechos, confiar en pruebas más que en carisma, y mantener límites claros. Por ejemplo, ante un jefe que explota nuestra ambición con promesas vagas, podríamos exigir acuerdos por escrito. Este enfoque práctico equilibra el análisis con estrategias de defensa. El capítulo termina reafirmando que los ganadores embaucadores son una prueba viviente del poder de la psicología oscura. Turner reflexiona sobre cómo su éxito desafía nuestras nociones de justicia, pero también nos enseña una lección: el mundo no siempre premia la honestidad. Nos invita a admirar su astucia desde la distancia, pero a protegernos de caer en sus redes. Este capítulo cierra un arco importante en el libro, mostrando cómo las tácticas previas culminan en victorias reales. Conclusión. Después de un viaje intenso, a través de las páginas de Psicología Oscura de Steven Turner, llegamos al final de este análisis, y qué mejor momento para detenernos y reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. Este libro no es solo una colección de teorías o tácticas, es un mapa del lado más sombrío de la mente humana, una guía que nos muestra cómo algunos usan la psicología para manipular, persuadir y ganar, mientras nos equipa con el conocimiento para no ser sus víctimas. Desde la introducción hasta el capítulo sobre los ganadores embaucadores, Turner nos ha llevado por un camino que combina fascinación, advertencia y empoderamiento. Vamos a desglosar las enseñanzas clave que nos deja este libro, y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Primero, todo comienza con una verdad incómoda que Turner plantea desde la introducción: la psicología oscura está a nuestro alrededor. No es algo reservado para villanos de película o genios del crimen, está en las conversaciones diarias, en el trabajo, en las relaciones, incluso en las promesas vacías de un anuncio. El autor nos invita a abrir los ojos y reconocer que la manipulación no siempre es obvia, a veces viene envuelta en sonrisas, halagos o silencios calculados. Este despertar es el primer regalo del libro, la conciencia de que no estamos tan a salvo como pensamos, pero también de que podemos aprender a protegernos. El capítulo sobre el poder maquiavélico nos enseñó que hay personas que ven el mundo como un juego de poder, donde las reglas éticas son opcionales. Estos maquiavelistas no sienten culpa por mentir o explotar, porque para ellos el fin justifica los medios. Nos mostró que su fuerza radica en su pragmatismo frío, en su habilidad para leer a los demás y actuar sin dudar. Pero también nos dio una lección: entender esta mentalidad nos permite anticipar sus movimientos y no caer en sus trampas. Luego, con las 8 leyes de la conducta humana, Turner nos puso frente a un espejo. Nos reveló que somos predecibles, buscamos placer, confiamos en lo familiar, tememos el rechazo. Estas leyes no son defectos, sino partes de nuestra naturaleza que los manipuladores usan como puertas de entrada. La enseñanza aquí es clara: si conocemos nuestras propias vulnerabilidades, podemos cerrar esas puertas. No se trata de cambiar quienes somos, sino de estar alerta a cómo otros podrían aprovecharlo.
Los 6 principios científicos de la persuasión nos llevaron al terreno de la ciencia, mostrándonos que la influencia no es magia, sino un conjunto de patrones probados, reciprocidad, consistencia, prueba social, agrado, autoridad y escasez. Turner nos enseñó que estos principios están en todas partes, desde un vendedor que te ofrece una muestra gratis, hasta un amigo que te presiona con un todos lo hacen. La lección es doble, podemos usarlos éticamente para persuadir, pero también debemos reconocer cuando se usan contra nosotros para no ceder sin pensar. Con técnicas ingeniosas de control mental, el libro se volvió más práctico, dándonos un vistazo a las herramientas sutiles que los manipuladores emplean: sembrar dudas, reflejar emociones, crear dependencia. Nos mostró que el control mental no necesita hipnosis ni fuerza, basta con un comentario bien colocado o un silencio oportuno. La enseñanza aquí es que la sutileza es su arma, pero la atención es la nuestra. Si prestamos atención a lo que sentimos después de interactuar con alguien, podemos detectar estas tácticas antes de que nos atrapen. Las técnicas de los mejores negociadores nos llevaron al arte de ganar acuerdos, pero con un giro oscuro. Aprendimos que los negociadores expertos escuchan para explotar, hacen ofertas iniciales para anclar, y usan el silencio como presión. Turner nos enseñó que la negociación no siempre es justa, a veces es un campo de batalla psicológico, donde el más astuto triunfa. La lección es que podemos adoptar estas habilidades para defendernos o negociar mejor, pero siempre con un ojo en la ética que queremos mantener. Y finalmente, 19 técnicas de la manipulación predatoria, nos enfrentó a los depredadores psicológicos en su forma más cruda: gaslighting, chantaje emocional, aislamiento. Este capítulo fue un catálogo de advertencias, un recordatorio de que hay quienes cazan nuestras emociones y esperanzas como si fuéramos presas. Pero también nos dio poder. Al nombrar estas tácticas, Turner nos permitió reconocerlas y resistirlas. La enseñanza clave es que el conocimiento es nuestro escudo, cuanto más sepamos, menos vulnerables seremos. Por último, Ganadores Embaucadores nos mostró el resultado final: personas que llegan a la cima no por mérito puro, sino por engaño y manipulación. Nos enseñó que el éxito no siempre es limpio, y que los embaucadores prosperan porque saben cómo jugar con nuestras ambiciones y confiar en su carisma. Pero también nos dejó una advertencia: su victoria puede ser efímera, si no cuidamos de no ser sus próximas víctimas. Entonces, ¿qué nos llevamos de psicología oscura? Primero, una comprensión profunda de cómo funciona la manipulación. No es un accidente, sino una ciencia que explota nuestra naturaleza humana. Segundo, una caja de herramientas para defendernos: cuestionar, pausar, verificar, establecer límites. Y tercero, una reflexión personal: todos tenemos un lado oscuro, y conocerlo nos hace más conscientes de cómo lo usamos o lo evitamos. Turner no nos pide que nos convirtamos en maquiavelistas, sino que usemos este conocimiento para navegar un mundo donde no todos juegan limpio. Este libro es un llamado a la acción. No se trata solo de leer y asentir, sino de aplicar lo aprendido. La próxima vez que sientas presión para decir sí, que dudes de tu memoria tras una conversación, o que alguien te prometa el cielo sin pruebas, recuerda lo que psicología oscura te enseñó. No eres una presa indefensa, eres alguien que ahora ve los hilos detrás del telón. Y con ese poder, puedes elegir cómo responder, ya sea protegiéndote, negociando mejor o simplemente alejándote de los embaucadores. Así que, aquí termina nuestro viaje por este libro fascinante y revelador. Steven Turner nos ha dado una linterna para iluminar las sombras, y depende de nosotros usarla. Si este análisis te ha abierto los ojos o te ha dado algo en que pensar, déjame tus reflexiones abajo. ¿Qué técnica te sorprendió más? ¿Cómo planeas usar este conocimiento? Y si quieres más resúmenes como este, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo libro, donde seguiremos explorando las ideas que cambian cómo vemos el mundo. Hasta pronto.